Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Siéntense, por favor, acá vamos a ver bastante. El retiro, podríamos titularlo, Caminar en la presencia del Señor. A inicios de este curso, septiembre, al final, o quizás ya en el declive de esta situación de pandemia que vivimos, que hemos vivido, se planteaba qué nos podría ayudar para ver lo que nos queda de este año civil 2021, pero también el curso completo, el curso escolar, y también esta situación de pandemia que vivimos. Sin decir los retos de la iglesia, los retos personales, los retos de nuestro México. Y mi propuesta es tomar esta frase que aparece con frecuencia en la Sagrada Escritura y que detrás de la frase hay mucho, distintas maneras de entenderla, todas bajo una, digamos, generalidad bastante común, pero donde cada uno puede hacer su entendimiento, su manera de asimilarla. Caminar en la presencia del Señor. Caminar en la presencia del Señor. Sale con frecuencia en el Antiguo Testamento, lo encontramos en los Salmos, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y busquemos también cada uno caminar en la presencia del Señor. Entonces veremos tres casos, tres situaciones, tres personajes, dos personajes y luego los discípulos, de cómo caminar en la presencia del Señor, para luego reflexionar un poquito, repetirnos a nosotros mismos algunos salmos, y el que me llegue más, me lo repito más veces, y luego hacer una pequeña reflexión, aunque más que reflexión va a ser una petición a Dios, al Espíritu Santo, de que me haga ver cómo puedo yo caminar en su presencia. ¿De acuerdo? Pues, aunque son un poco largas las lecturas, las he querido poner completas, las voy a leer y luego comentarlas. Cada caso es una manera de caminar en la presencia del Señor. Primero, nuestro padre en la fe, Abraham, que está ahí en sus escritos. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concertaré una alianza contigo, te haré crecer sin medida. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esa será la señal de mi alianza con vosotros. El Señor dijo a Abraham: Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo, a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió, pensando en su interior: un centenario va a tener un hijo, y Sara va a dar a luz a los 90. Abraham dijo a Dios: ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Dios replicó: no, es Sara quien te va a dar un hijo. Lo llamarás Isaac.
Con él estableceré mi alianza y con sus descendientes, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escucho tu petición. Lo bendeciré y lo haré fecundo. Lo haré crecer sobremanera. Engendrará 12 príncipes y lo convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la concertaré con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas fechas. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se retiró. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa, y a los comprados con dinero, a todos los varones de su casa, y le circuncidó la carne del prepucio aquel mismo día, como le había dicho Dios. Es tomado del capítulo 17 del Génesis. Pongámonos en contexto. Ya había habido algunos encuentros de Dios con Abraham. El primero, sal de tu tierra. Y Abraham le había seguido. Había llegado a Canaán recorriendo bastantes kilómetros por el desierto, bastantes años. Ya tenían una relación. Le había hecho algunas promesas. Un descendiente tuyo, le había dicho, será el que tenga una gran descendencia. Pues ya había aquí algo de la promesa. Como no tenía un hijo, Sara ideó un plan. Le dijo, acuéstate con mi esclava y que ella te dé descendencia. Y así fue. Nació Ismael, pero luego la esclava comenzó a enorgullecerse y a atentar contra Sara, despreciarla, con lo cual se crea entre ellas cierta dificultad. Entonces, este es el contexto, ¿no? La promesa que no se cumple, que se cumple, que es como era la promesa, y de repente Dios interviene. El Señor toma la iniciativa. De Él nace. De manera solemne dice, yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy Dios Todopoderoso. Se muestra como el Señor, se muestra como el Todopoderoso. En cuanto su palabra resuena, algo nuevo está por suceder. Tan es así que a Abraham le cambia el nombre. Abraham se convierte en Abraham. Cambiar el nombre es cambiar el ser y el destino de las personas. Abraham quiere decir padre de muchedumbre. Con Abraham también es cambiar el signo de la salvación. La historia de la salvación cambia en este momento. La promesa se amplía, se enriquece. La descendencia, antes era una descendencia de multitudes. La descendencia alcanzará proporciones universales. Dará reyes a muchos pueblos. Eso no estaba en la promesa anterior. La posesión de la tierra de Canaán será eterna. Se amplía, aunque toda la promesa se amplía. Pero sobre todo, el hijo de la promesa está por venir. Dios había invitado a Abraham, camina en mi presencia, sé perfecto. Le pidió, haz esta alianza conmigo, la circuncisión. Te doy todo esto. Tú simplemente cumple esto otro, sencillo. En ti tu descendencia. Pero la clave está en el hijo. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a cumplir la descendencia? Imagínense, Abraham ya camina con el Señor. Salió de su tierra. Pero ante una nueva situación, titubea un poco, y ahorita lo veremos en el texto. Fíjense, cuando le dice, lo repaso otra vez. La bendeciré y te dará un hijo, a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Y Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió. Acuérdense que en otro pasaje es Sara la que se ríe, diciendo, ¿a poco yo voy a dar a luz? ¿No? Y Abraham
se dice a sí mismo, un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los 90. Y como que no le cree y le dice a Abraham, a Dios, ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Como diciéndole, esto otro suena demasiado bien. Me voy por lo seguro, que Ismael viva en tu presencia. Con eso me conformo. No creía la grandeza de lo que Dios le prometía, o dudó ante ello. Y Dios le replica, no es Sara quien te va a dar un hijo. El hijo de la promesa está por venir. Dios va por otro lado. Reforzó y amplió la promesa. Será eterna, vendrán hijos de reyes. Y en el interior de Abraham, me imagino cuando Dios le dice, no, Sara te va a dar un hijo, creo que el conflicto se agiganta y el patriarca debe optar una vez más en su vida. O creer a Dios y a su proyecto aparentemente absurdo, o dejarlo a un lado y actuar de acuerdo con su idea. La segura, la que ve, la que ya tiene. Isaac ya está aquí. De él puede venir la promesa. El padre de la fe optó por Dios. Cambió lo seguro por lo inseguro. Fiándose de los 100 años, fiándose a los 100 años de edad. Desistió de encajar a Dios en su proyecto. Señor, bendíceme a Ismael. Mi proyecto es este, yo te pido esto, ¿no? Y aceptó el proyecto divino, aunque pareciera imposible. Caminaba en la presencia de Dios, pero caminaba a oscuras, no veía lo que venía. Su única luz era la palabra que prometía. Un ejemplo de un caminar en la presencia de Dios y cómo ante una dificultad seguir caminando en esa presencia. Segundo ejemplo, segundo personaje, Moisés, también en las hojitas. El Señor dijo a Moisés, anda, sal de aquí con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que prometía Abraham, Isaac y Jacob, con este juramento, se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré a cananeos, amorreos, hititas, pericitas, heveos y jebuseos. Sube a la tierra que mana leche y miel. Yo no subiré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz y te destruiría en el camino. Cuando el pueblo oyó estas palabras tan duras, guardó luto y nadie se vistió de gala. El Señor dijo entonces a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Un solo momento que subiera contigo y te destruiría. Ahora pues, quítate tus joyas y veré lo que hago contigo. Los hijos de Israel se desprendieron de sus joyas desde la montaña de Horeb. Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía en la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube o la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después, Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun,
su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Y aquí retomamos un poquito la narrativa de el salir. Moisés dijo al Señor: tú me has dicho, guía a este pueblo, pero no me has comunicado a quién enviarás conmigo. No obstante, tú me has dicho, yo te conozco personalmente y te he concedido mi favor. Ahora bien, si realmente he obtenido tu favor, muéstrame tus designios, para que yo te conozca, obtenga tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Respondió el Señor: iré yo en persona y te daré el descanso. Replicó Moisés: si no vienes en persona, no nos hagas salir de aquí. Pues en qué se conocerá que yo y tu pueblo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros. Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay en la faz de la tierra. El Señor respondió a Moisés: también esto que me pides te lo concedo, porque has obtenido mi favor y te conozco personalmente. Entonces Moisés exclamó: muéstrame tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor. Pues yo me compadezco de quien quiero y concedo mi favor a quien quiero. Y añadió: pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Luego dijo el Señor: aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Una vez más, pongámonos en el contexto. Poco tiempo están ante el Horeb, donde Moisés subía a la montaña para el encuentro con Dios. Y ahí se dio el episodio del becerro de oro. Recordemos, Moisés tardaba en la montaña, el pueblo necesitaba un Dios a quien adorar, y se hizo un becerro de oro. Una traición tremenda a Yahvé, que los había sacado de Egipto. El pueblo, después del pecado, debe perder la esperanza de que el Señor camine con ellos. La orden divina que aquí escuchamos, lleva a tu pueblo a Canaán, suena como una expulsión. El pueblo, por su pecado, ha de abandonar el Sinaí, el monte divino, y el Señor no marchará con ellos. Y fuerte esa frase. Aquí un paréntesis formativo, ¿no? Recordemos que todo el Antiguo Testamento siempre lo debemos interpretar a la luz del Nuevo. Jesucristo es la clave de interpretación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios no abandona al hombre nunca. Eso lo aprendemos más con Jesucristo. Pero hay pasajes de la Biblia donde parece que el hombre se siente abandonado. Se narra la experiencia del hombre también como una manera de reflejar la relación con Dios. Pero siempre todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, Salmos, Patriarcas, Pentateuco, todo, se interpreta a la luz de Cristo. Él es la clave de interpretación. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis formativo, porque luego surgen estas dudas, ¿no? Dios le dio la espalda al pueblo, Dios lo castigó. Es la manera de experimentarlo. Y también en una pedagogía divina de cómo fue avanzando el conocimiento del pueblo de Dios, de su relación con Dios mismo, se va también progresando a un Dios más completo en el conocimiento que tenemos de Él y que nos revela plenamente en Jesucristo. Cierro paréntesis y vamos adelante. Entonces, el Señor no marchará con ellos. ¿Qué pasa en el pueblo de Israel? Que habían salido de Egipto, guiados por Dios, caminando en la presencia incluso física, que lo veían, lo sentían de Dios. Entonces, conscientes de lo que esto significa, los israelitas se ponen de luto. Ven que tienen que desprenderse de algo. En este caso, de sus joyas y de los vestidos de fiesta.
desprendimiento. Pensemos también para adelante en nuestra reflexión, pongamos como anotación. ¿Tengo yo que desprenderme de algo para caminar en la presencia de Dios? Y ese desprendimiento no necesariamente es de algo material. Puede ser de apegos, deseos, rencores, un perdón que no he terminado de dar. ¿Tengo yo que desprenderme de algo para caminar en la presencia de Dios? Y Moisés intercede por su pueblo, pide al Señor que los acompañe personalmente. Aprovecha su intimidad con el Señor para interceder. Primera petición, ser acompañados. El Señor le había ordenado, conduce al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés quería saber cómo. Le dice, bueno, me has dicho llévalos, pero no me has dicho quién irá conmigo, cómo iré. ¿Cuántas veces en el caminar con el Señor, en el caminar en el camino de Dios, en el camino de Jesús, el no saber cómo es ese camino nos crea dudas? Quisiéramos saberlo todo. Y fíjense, a Moisés no le respondió, va a ser así, así y así. Más bien le dijo, yo iré contigo. Tu seguridad no será el control. Tu seguridad no será saber qué pasa. Tu seguridad no será saber por qué camino vas a ir y con quiénes te vas a enfrentar. Tu seguridad será, yo iré contigo. El Señor los acompañará personalmente por el camino y les dará la paz y el bienestar en la tierra que buscan. Esta presencia es signo del perdón y promesa de que se van a renovar las relaciones rotas. Y segunda petición, contemplar su gloria. Moisés no se contenta con oír al Señor, quiere ver su gloria, la misma realidad divina como la cara. La respuesta de Dios, también válida para nosotros, matiza. Es libre para revelarse a quien a él le plazca. A Dios se le conoce por sus manifestaciones, sus obras, sus signos, signos de su realidad, que son el amor, la bondad, la gracia y la ternura. Por lo tanto, fíjense qué bella la manera de Dios. A Dios lo va a poder ver Moisés de espaldas cuando haya pasado. Es decir, el hombre puede constatar los efectos maravillosos del paso de Dios por la historia, pero no puede verlo de frente, porque esto significaría conocer o prever su acción, como fijarle un programa a quien es absolutamente libre. Si se entiende un poco esta interpretación, no lo verá de frente, lo verá por detrás, porque Dios va actuando por delante. Y al hombre le tocará ir descubriendo la acción de Dios en la historia y en la propia vida. Tercer ejemplo, modelo, reflexión, para ver el caminar en la presencia de Dios. Y vamos a contemplar, no está ahí, pero es el evangelio de la misa de ayer. Ayer domingo casi todos tienen en su app, todos lo buscan, casi todos tienen sus apps de misa. Que luego el padre está, que no sabe si están respondiendo mensajes o siguiendo el evangelio. Es muy inquietante para quien está de este lado a veces, distrae un poco, pero bueno, vamos a leerlo de nuevo. En aquel tiempo, es Marcos 9, 30, 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Una vez más, vamos a ver el contexto. Capítulo 9 de San Marcos. Jesús los está instruyendo. Dice, iban caminando desde el Tabor prácticamente hacia Cafarnaúm. 45 kilómetros. Calculen unas 10 horas, paso ligero en un día normal, o un par de días a lo mejor. Y antes de esto, fíjense todo lo que había pasado, todo lo que habían visto los apóstoles. Por eso aquí queremos ver un poco lo que pasa cuando vamos caminando con el Señor. Estamos a gusto, pero como que vamos pensando en lo nuestro. Habían visto, poquito antes, la multiplicación de los panes y alimentación de 5,000 personas. En esos días se había dado la confesión de Pedro sobre el Mesías, en Cesarea de Filipo. Tú eres el Mesías. Se había dado el primer anuncio de la pasión. Jesús les anunciaba, lo anunció 3 veces. Jesús anunció lo que iba a pasar con él en la pasión, muerte y resurrección. Y Jesús les había dado una condición para seguirle: renunciar a sí mismo. La transfiguración, inmediatamente antes, Jesús había sanado a un muchacho, un epiléptico. El segundo anuncio de la pasión, otra vez Jesús les había dicho, les había hablado de la humillación. Y aquí los compadres hablando de quién será el primero, de quién tendrá el mejor puesto, de quién estará a la derecha o a la izquierda del maestro. Habían visto tantas cosas y seguían pensando en un reino de poder, de privilegios, de dignidades. Cuando Jesús había anunciado la pasión, humillarse. Qué contraste, qué manera de no entender. Aun siguiendo a Jesús, viviendo con él día a día, escuchando sus enseñanzas, no se enteraban. Nosotros también, fíjense, incluso en nuestras vidas, miembros del Reino en Cristo, podemos aspirar a las cosas de este mundo: honores, riquezas, reconocimientos, likes, premios, o incluso cómo esperar que Jesús cumpla nuestras expectativas en vez de abrirnos a su voluntad. Como hacía Abraham, ¿no? Bueno, Señor, está bien tu plan, pero me conformo con Ismael. Igual los discípulos. Sí, no entender que el plan de Dios siempre puede ser más grande. Abrirnos a su voluntad en nuestra vida ordinaria, familiar, laboral, en el apostolado. Pues quisiéramos que hacer nuestros planes perfectos, nuestro programa de apostolado anual, quinquenal, y Señor, ven y bendícelo, y pues que florezca nuestra voluntad con tu poder. En vez de escuchar lo que Dios quiere, lo que el Espíritu Santo nos inspira y por dónde nos lleva. En la misma vida interior. A veces queremos nosotros decir al Espíritu Santo, llévame por aquí. En fin, todo esto es bueno, los deseos de nuestro corazón, pero no solo hay que ver ahí, sino escuchar a Jesús. ¿Qué más quiere? Que a veces es mucho más grande, sublime de lo que nosotros podemos imaginarnos o ver. ¿Cuál es la clave para vivirlo? Hacernos como niños. Acoger la palabra de Dios, la moción del Espíritu Santo, como haría un niño. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, también recibe al que me ha enviado. La clave es la acogida. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Por lo tanto, recibir a Jesús, recibir el amor del Padre, recibir la acción del Espíritu Santo, como lo haría un niño, con apertura, confianza, inocencia, como quien se sabe necesitado,
sin prejuicios, recibiéndolo todo con gratitud y dejándonos sorprender. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Bien, estas son las pautas para una reflexión. Les dejo en las hojitas unos salmos que hablan de la presencia de Dios, en frases, de los salmos de la presencia de Dios o del rostro de Dios, también como muestra de su presencia. Léanlo, si alguno te llega, reflexiónalo, repítetelo 2, 3, 5 veces. ¿Qué te quiere decir Dios con esa frasecita que te llamó la atención, que te tocó el corazón? Y luego, a nivel de examen, si quieren en 10 minutos, al 20, vamos a dar la bendición a ¿dónde está Paco? 25, Paco. Misa a las 8:30. Y al 25 damos la bendición. Entonces, si quieren los últimos 5, 8 minutos de este tiempo, les pido que en este contexto de oración le pidan al Espíritu Santo, invocándolo explícitamente: ven Espíritu Santo, y dime en el corazón cuáles son los medios, las maneras como yo puedo caminar en tu presencia hoy. Siguiendo tu voluntad, buscando la oración, abriendo mi corazón a cada uno. Aquí está uno. Y ojo, les estoy sugiriendo no un examen, no un análisis, no un examen de conciencia, un examen de un test. No, que estoy pidiendo, pidan al Espíritu Santo que les hable. No se examinen, no se hagan introspección, más bien escuchen al Espíritu Santo, que quiere decirnos, quiere tocarnos, quiere hablarnos al corazón. Somos los hijos del Padre. Entendemos al Padre porque somos sus hijos. Entonces, pedir al Espíritu Santo cómo yo puedo caminar en su presencia este año, este curso, este ciclo escolar, en mis circunstancias actuales, en lo que tengo delante. Espíritu Santo, muéstrame cómo puedo caminar. Acoge lo que escuchas y pídele su gracia para llevarlo adelante.